En este video se explicará el tema de sucesiones aritméticas. En videos anteriores ya se había explicado lo que era una sucesión, cómo encontrar, digamos, algunos términos de una sucesión conociendo su término general, y también hacíamos unos ejercicios para deducir el término general a partir de los términos de la sucesión. Ahora lo que veremos es sucesiones aritméticas. Pues bien, para comenzar, ¿qué vendría a ser una sucesión aritmética? Pues bien, la sucesión aritmética cobra bastante importancia para realizar estudios sobre ella, debido a que los términos que conforman una sucesión aritmética son bastante fáciles de deducir y tienen bastantes aplicaciones. ¿Qué vamos a decir que es una sucesión aritmética? Bien, ¿qué sería una sucesión aritmética? Pues una sucesión aritmética es una sucesión en donde los términos de la sucesión se generan a partir de un primer término, sumando una cantidad fija llamada diferencia. ¿Qué nos quiere decir esta definición? Que si yo tengo un número cualquiera, un primer término, llamemos a sub 1, vamos a llamar el primer término. Para poner un caso concreto, vamos a decir que el primer término es 2. Entonces, según esta definición, el segundo término se podría obtener a partir del primero sumando una cantidad fija. Para poner un ejemplo práctico, vamos a decir que la diferencia va a ser 3. Es decir, la cantidad que vamos a sumar a partir del primer término. Si el primer término es 2, el segundo término sería 2 más 3, que sería 5. El a sub 3 sería entonces el término el a sub 3 entonces sería el término anterior más 3, es decir, 3 más 5 son 8. El cuarto término sería el término anterior sumándole 3, y 8 más 3 son 11. El quinto término vendría a ser entonces el término anterior que dio 11, volverle a sumar otro 3, y 11 más 3 son 14, y así sucesivamente. Podemos darnos cuenta que estos números conforman, en nuestro caso, los términos de la sucesión, y vamos a decir que esta sucesión es una sucesión aritmética debido a que todos estos términos se obtienen a partir del primer término, sumándole una cantidad fija al término anterior. A esa cantidad fija se le llama diferencia y siempre es constante. En este caso, la diferencia de esta sucesión es 3, debido a que el 2 para llegar al 5, ¿qué es lo que hice? Sume 3 del 5 para llegar al 8, ¿qué se hizo? Se sumó 3 también. Del 8 para llegar al 11 se sumó 3. Del 11 para llegar al 14 también se sumó 3. En pocas palabras, si a mí me pidieran que calcule el sexto término, como ya conozco el término anterior que es 14, al 14 debo de sumarle 3, y 14 más 3 obtendría 17. Y como podemos ver, la diferencia que hay entre 14 y 17 es de 3. Entonces vamos a decir que esta sucesión 2, 5, 8, 11, 14, 17, etc. es una sucesión aritmética con diferencia 3. Pues bien, ya que se ha introducido este concepto, podemos poner otros ejemplos. Por ejemplo, la sucesión 1, 3, 5, 7, 9, 11. ¿Será que esta sucesión es una sucesión aritmética? Pues bien, para poder determinar si una sucesión dada es una sucesión aritmética o no, lo que debemos de fijarnos es que si a partir del primer término
Los demás se obtienen sumando una cantidad fija. Verifiquemos. Del 1 para llegar hacia el 3, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Pues se sumó 2. Entonces, si esta fuera una sucesión aritmética, la diferencia sería 2. Verifiquemos a ver si a partir del primero los demás se obtienen sumando 2. Vamos a ver. 1 más 2, 3. Perfecto. 3 más 2, 5. Perfecto. 5 más otros 2, 7. Entonces está bien. 7 más 9. 7 más 2 es 9. Por lo que está bien. 9 más 2 son 11. Por lo cual está bien. Por lo que la asociación 1, 3, 5, 7, 9 y 11, repitiendo nuevamente, por lo que la asociación 1, 3, 5, 7, 9 y 11 es una sucesión aritmética. Otra pregunta que puede surgir es, por ejemplo, si yo tengo una sucesión aritmética, ¿cómo puedo encontrar la diferencia? Es decir, si solamente me dan los términos, ¿cómo puedo encontrar la diferencia de dicha sucesión? Pongamos un caso particular. Consideremos la sucesión 3, 8, 14, 19, etc. Consideremos una sucesión particular. Consideremos la sucesión 3, 8, 13, 18, etcétera, etcétera. Verificar si esta sucesión, primeramente, verificar si es aritmética. Y si es aritmética, ¿cómo encontrar la diferencia? Verifiquemos. Del 3 para llegar al 8 se le sumó 5. Del 8 para llegar al 13 se le sumó 5 también. Y del 13 para llegar al 18 se le sumó también 5. Entonces aquí podemos ver que sí es aritmética y la diferencia es de 5. Pero ¿cómo podemos hacer para determinarla utilizando los términos? Prestemos atención. Si yo tengo una lista de números que conforman una sucesión aritmética, para encontrar su diferencia yo tomo cualquier número que no sea el primero. Tomo cualquier número, ¿sí? Por ejemplo, yo tomo el 18. A este 18 le voy a restar el término anterior. Es decir, 18 menos 13. Y este resultado me da 5. Es decir, que 5 sería la diferencia. Pero fíjense bien que no necesariamente puedo tomar el 18. Yo puedo tomar cualquiera. Digamos, yo tomo 13. Entonces a 13 yo tendría que restarle su anterior. ¿Y quién es el anterior? 8. ¿Y cuánto es 13 menos 8? O podemos tomar inclusive el 8. A 8 le resto su anterior. ¿Quién es el anterior a 8? 3. ¿Y cuánto es 8 menos 3? 5. Por lo que podemos concluir que la diferencia es 5. Hagamos otro ejemplo. Consideremos la siguiente sucesión. La sucesión formada por 1, 3 medios, 2, 5 medios,
3, etc. Vamos a determinar si es sucesión aritmética y vamos a determinar cuál es su diferencia. Entonces, como ya en el ejemplo anterior he dicho cómo podemos obtener la diferencia, vamos primero a sacar la diferencia y a partir de la diferencia vamos a ir viendo si cada uno de estos términos se generan al sumar esa cantidad fija llamada diferencia. Pues bien, ¿cómo se sacaba la diferencia? Yo tomo un término cualquiera, digamos 5 medios, a 5 medios le voy a restar su término anterior, que en este caso es 2, y voy a efectuar esta resta. ¿Cómo se restan fracciones? Pues multiplico los denominadores, recordemos 2 por 1 son 2, luego multiplico cruzado, 5 por 1 es 5, menos 2 por 2, 4, por lo que 5 menos 4 es 1 y me queda un medio. Es decir que si esta fuera una sucesión aritmética, un medio sería su diferencia. Verifiquemos ahora a ver si es aritmética. Si es aritmética, al primer término que es 1, yo le sumo su diferencia, debería de obtener el segundo término que es 3 medios. Verifiquemos, hagamos la suma. 1 por 2 son 2, 2 por 1 son 2, más 1 por 1, 1. Y 2 más 1 son 3 sobre 2, 3 medios, que coincide con el segundo término. Bien, verifiquemos a ver si se genera el tercer término. ¿Cómo se generaría? Pues al segundo término, que es 3 medios, si le vuelvo a sumar la diferencia, que es un medio, es decir, si a 3 medios, que es el segundo término, le sumo la diferencia, debería de darme este 2. Pues verifiquemos. Como estas son sumas de fracciones con igual denominador, se deja el mismo denominador y se suman los numeradores. 3 más 1 son 4. Y 4 dividido entre 2, esto da 2. Entonces, efectivamente, 2 es el tercer término, si pueden observar. 2 es el tercer término. Verifiquemos a ver si se genera el cuarto. ¿Cómo generaríamos el cuarto? Pues al tercer término, que es 2, le vuelvo a sumar la diferencia y esto me debería de dar el cuarto término. Pues verifiquemos. Recordemos, tiene denominador 1, 1 por 2 son 2, 2 por 2 son 4, más 1 por 1 que es 1, y 4 más 1 es 5, 5 medios, que es justamente el cuarto término. Y para finalizar, verifiquemos a ver si se genera el último término, que es el 3. ¿De acuerdo? Si no lo generaría, entonces esto no sería una sucesión aritmética porque no los genera a todos. Ahora, tomamos el último término antes del 3, que es 5 medios. A 5 medios le vuelvo a sumar la diferencia, que es un medio, y me debería de dar 3. Verifiquemos. Como los denominadores son iguales, coloco el mismo denominador y sumo los numeradores. 5 más 1. 5 más 1 es 6. 6 medios. Y 6 dividido entre 2 da como resultado 3. Por lo que sí generó el quinto término. Por lo que podemos concluir que la sucesión conformada por 1, 3 medios, 2, 5 medios y 3 es una sucesión aritmética. Bien, hasta aquí llegaríamos con la explicación teórica de lo que es una sucesión aritmética. En el siguiente video vamos a explicar cómo encontrar el término general de una sucesión aritmética.